Entonces copien el concepto de álgebra. Dice, es el estudio de la variable, del modo. ¿Ya copiaron? Ahora entonces, vamos a ver, ¿qué significa esto? Bueno, para estudiar las variables, como dice, del modo más general posible, por eso se ocupan letras, porque por medio de las letras podemos estudiar variables de modo general. Es decir, esto nos lleva al siguiente subtema, en el cual se va a ejemplificar lo que dice el concepto. Pongan lenguaje algebraico como subtítulo, lenguaje algebraico. Bueno, entonces si les ponen el enunciado, que representen el siguiente enunciado: un número cualquiera, o más bien, una cantidad cualquiera. Bueno, ¿cómo representamos este enunciado de manera algebraica? Una cantidad cualquiera. Pues esto se representaría, sí, poniendo no, nada más poniendo la letra X. Ahí está, por eso, ¿por qué nada más X? Porque me dice una cantidad cualquiera. Entonces por eso solamente es una letra. Bueno, entonces, de esta manera puedo representar cualquier cantidad. Es decir, si me piden, es como si también me dijeran, dame cualquier número. En vez de decir 10 o 23 o 57, en vez de andar diciendo varios números, podemos representar cualquier número o cualquier cantidad por medio de la letra X. Y ya, X puede representar el número que nosotros elijamos, ya sea 20, 23, 53, o 100, o 200, etcétera. En vez de andar dando... Exacto, nosotros le podemos dar el valor que nosotros queramos. A ver, cópienle. Bueno, entonces por eso dice que el álgebra estudia la variable del modo más general posible. Y lo hace por medio de letras. Porque así, por ejemplo, este enunciado lo representamos de manera general. Así es como se representaría esta variable de manera general, poniendo nada más la letra X. O si nos dicen, a ver, un número aumentado en una unidad. Bueno, ¿cómo representaríamos de manera general este enunciado? Bueno, cuando dice un número, se debe entender que es un número cualquiera. Es como si dijera un número cualquiera. Entonces, un número cualquiera, ¿cómo lo representamos? Bueno, con la letra X, exacto. Luego dice aumentado. Aumentar es sumar, es agregar. Entonces más, y dice una unidad. Bueno, una unidad pues sería el número 1. Y ahí está, así se representaría este enunciado. Un número cualquiera sería X. Aumentado es sumar, agregar. En una unidad pues es el número 1. Y así sería representado este enunciado como X más 1. Un número cualquiera aumentado en una unidad. ¿Sí se va entendiendo? Sí. ¿Aún no copien? Ya, profe. Bueno, ¿todos igual? ¿Alguien falta? No, ya. Bueno, entonces vamos a ver otro enunciado. Si nos dicen un número sustraído en 5 unidades,
¿cómo representaríamos este enunciado? Bueno, cuando dice un número, se debe entender que es igual a un número cualquiera. Podríamos poner X. Sustraído, ¿qué es sustraer? Sustraer es quitar, exacto, muy bien, quitar. Entonces eso se representa con menos. Restar es quitar, ¿no? Entonces por eso le vamos a poner menos. Y 5 unidades, bueno, entonces por eso le vamos a poner 5. Ahí está, entonces así se representaría este enunciado de manera general. Un número sustraído en 5 unidades sería x menos 5. A ver, copienle. Si tienen dudas, digan. Profe, yo tengo nomás una duda, pero es sobre la tarea de la vez pasada. A ver qué duda tiene. Digamos que, bueno, digamos, no es que dejó tarea, pero eran dos como que, bueno, son dos archivos en la tarea final que son como dos preguntas, ¿no ve que venían varios números? Ah, sí, jerarquía de operaciones, jerarquía matemática. Ajá. Sí. A ver si me la podría explicar un poquito más, más detallada porque se me estaba yendo el avión. Ah, bueno. Bueno, entonces nada más que termine esta parte y ya, bueno, esta primera parte de álgebra y ya hago un espacio para jerarquía de operaciones. ¿Sí? Ok. Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya copiaron todos. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Entonces, ahora sí dicen el doble de un número. ¿Cómo se representaría este enunciado? ¿Dos veces aquí? Exacto, muy bien. Un número cualquiera pues es x. ¿Y cómo le sacamos el doble? Ah, pues lo multiplicamos por 2. Así es como sacamos el doble de un número. A ese número lo multiplicamos por 2. ¿Y cómo representamos la multiplicación? Ah, pues poniendo junto las cantidades. Cuando estas dos cantidades están juntitas, significa que se están multiplicando. Es decir, es como si me pidieran sacar el doble de 5. ¿Cómo saco el doble de 5? Ah, pues multiplico al 5 por 2. Ese es su doble, ¿no? 2 por 5 es 10. Ahí está, así es como saco el doble de cualquier número. Si me piden sacar el doble de 7, ah, pues sería 2 por 7 es 14. Ahí está, entonces, ¿cómo pongo de manera general cualquier número? Ah, pues pongo aquí x. Y 2 por x es 2x, ¿no? Es decir, así pongo simplemente el doble de un número, es 2 por x. Y así lo pongo juntos, 2x. Y ya esto me indica que se están multiplicando. Ah, bueno, cópienle. Ah, bueno, todos igual, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces, bueno, y nada más aclaro que la letra que se usa es indistinta. También se puede ocupar la letra A, por ejemplo, A más 1. Aquí cuando puse X más 1, bien pude haber puesto A más 1, y también está bien. O aquí abajo, pude haber puesto Z menos 5. Entonces, la letra es indistinta. Solamente se ocupa la X porque es la que por costumbre se ocupa más. Es la que se ocupa más y ya después los otros números, las otras letras. Bueno, entonces ahora sí me piden el triple de un número aumentado en 2 unidades. Sería 3x más 2. Exacto, muy bien. Entonces dice el triple de un número. ¿Cómo sacamos el triple de un número? Ah, bueno, pues a cualquier número lo multiplicamos por 3. Así es como sacamos su triple. Y para decir que se están multiplicando, los pongo juntos. Ah, bueno, y después dice que a este triple de este número, que es 3x, hay que aumentarle 2 unidades. Aumentar es sumar. Entonces sumo. Y 2 unidades.
Entonces aumentar 2 unidades es sumarle 2. Ahí está. Entonces así representamos el triple de un número aumentado en 2 unidades. El triple de un número sería 3x. Y aumentado es sumar y 2 unidades es poner 2. Ahí está. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora se dice la suma de dos números. La suma de dos números, ¿cómo lo representaríamos? X más X. Bueno, entonces cuando dice dos números, se debe entender que son dos números cualesquiera, pero que esos dos números se debe entender que son distintos, aunque no lo diga. Aunque no lo diga, se debe entender que son dos números distintos. Entonces, si pongo x más x, como es la misma letra, estaría diciendo que es el mismo número sumado dos veces. X más Y. Exacto, entonces ocupo otra letra. Simplemente, nada más para poner que es otro número. Le pongo otra letra. Y ya sería x más y. Ya sería la suma de dos números. Y se entiende que son distintos. Y como son dos números distintos, pues ocupo dos letras distintas. Distintas. A ver, cópienle. Bueno, y como digo, la letra es indistinta. También se pudo haber puesto A más B. También es otra opción viable. Bueno, y si ahora dice la diferencia de dos números, ¿cuánto sería? ¿Cómo se representaría este enunciado? X menos y, muy bien, perfecto. Diferencia, ¿cómo sacamos la diferencia de dos números? Pues restando. Restando es como sacamos la diferencia de dos números. Es como si dijéramos, ¿cuál es la diferencia entre 7 y 4? Pues la diferencia entre 7 y 4 lo obtenemos restando. 7 menos 4 es 3. Ahí está, el 7 le lleva 3 unidades al 4. Entonces esa es su diferencia. Bueno, y de manera general, para cualesquiera dos números, pues pondríamos x menos y. Así sería la diferencia de dos números. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. Nada más un último. Si dice la suma de los cuadrados de dos números, ¿cómo se pondría este enunciado? Sería x al cuadrado más y al cuadrado, por así decirlo. Exacto, muy bien. Entonces dice la suma de los cuadrados de dos números. Es decir, voy a agarrar dos números elevados al cuadrado. Recuerden que elevar al cuadrado es elevarlo a la potencia 2. Entonces voy a agarrar dos números elevados al cuadrado. Por eso dice la suma de los cuadrados de dos números. Entonces voy a agarrar dos números elevados al cuadrado. Y dice acá que se van a sumar. Entonces es x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Así represento la suma de los cuadrados de dos números. Sería el primer número al cuadrado más el segundo número al cuadrado. En esta ocasión, en lugar de poner x y y, vamos a ponerle a y b. Como dije, la letra es indistinta. Entonces así lo vamos a representar. A cuadrada más b cuadrada. A ver, copienlo.
Ay, nada más ahora sí, por último. Si dice... Ah, bueno, ¿ya copiaron este? Bueno, entonces, un último. Si dice... El... O más bien, 4 veces un número. Sustraído en 3 unidades es igual digamos, a 33. A ver cómo representaríamos este enunciado. 4 veces un número sustraído en 3 unidades es igual a 33. Sería 4x menos 3. Ah, bueno, ¿qué más? Dice es igual a 33. Igual a 33, ajá, igual a 33. Exacto, muy bien. 4 veces un número. ¿Cómo sacamos 4 veces un número? Pues multiplicando 4 por cualquier número, Por que X. sería x. Sustraído es restar, es quitar. En 3 unidades es 3. Y dice es igual. Ah, bueno, entonces le ponemos igual. Esto es igual a 33. Es decir, todo esto, 4x menos 3, todo eso es igual a 33. Ahí está, así se representaría este enunciado. A ver, copienlo. Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, si también tienen dudas, pero no pueden hablar, pueden escribirla al chat también. Ah, bueno, entonces, vamos a ver lo que es el término algebraico. Vamos a ver. Empezando la segunda sesión explico lo de jerarquía de operaciones. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver lo que es el término algebraico. Bueno, entonces, un término algebraico se compone de lo siguiente. A lo mejor bien, un término algebraico se compone de lo siguiente. Bueno, si ya cubrieron eso, bueno, vamos a ver. Bueno, se compone de lo siguiente un término algebraico. Este va a ser un ejemplo. Menos 3x elevado a la séptima. Entonces, este es un ejemplo de término algebraico. Tiene, bueno, incluso puede tener otra letra. Y, digamos, cuadrada. Ahí está. Entonces, un término algebraico tiene un signo. Puede ser positivo o negativo. También tiene por ejemplo, 3.
este se llama coeficiente. Sí, puede ser cualquier número. Aquí como ejemplo puse el 3. A este numerote al lado de las letras se le llama coeficiente. Ese es el coeficiente, el número grande al lado de las letras. También tiene, pues como dije, letras. Le vamos a llamar literales. Por ejemplo, en este caso tenemos la X y la Y. Entonces tenemos literales. Es decir, letras. Ahí está. Y finalmente tiene exponentes, que son las potencias, estas de acá. Cada letra tiene una potencia. Tiene exponentes. Ahí está. Entonces, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Entonces esto es un término algebraico. Tiene signo, tiene coeficientes, tiene literales, es decir, letras y exponentes. Entonces, ¿dudas hasta acá? No, profe. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que son términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Son aquellos que se componen de las mismas letras de las mismas literales, es decir, letras, y con iguales exponentes respectivamente. A ver, copien esto y ahorita ya pongo ejemplos.
Entonces, como dije, los términos semejantes son aquellos que se componen de las mismas letras y con iguales exponentes respectivamente. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver ejemplos. A ver, los siguientes que voy a poner son términos semejantes. Por ejemplo, 5x. Un término semejante a él sería menos 7x. Es decir, por el hecho de tener la misma letra, porque ambos tienen x, y también la x tienen igual exponente, ¿no? Es decir, la x ahorita no tiene exponente. Entonces, como son la misma letra con el mismo exponente, entonces son términos semejantes. Otro término semejante sería, por ejemplo, 2x. Ahí está, los tres, como tienen la x, son términos semejantes. Es decir, lo único que puede variar es el coeficiente, que es este número grande al lado de la letra. Es el único que puede variar. Y el signo. Pueden ser, por ejemplo, estos son positivos y este es negativo. Pero para que sean términos semejantes deben tener la misma letra. A ver, otro ejemplo. Otros ejemplos de términos semejantes serían los siguientes. Bueno, aquí le voy a poner inciso A, que este es el primer ejemplo. Ahora inciso B. Este que voy a poner es el segundo ejemplo. A ver, si tengo, por ejemplo, 3x al cuadrado, y digamos cúbica. Un término semejante a él sería 8x al cuadrado, y cúbica. Y otro término semejante sería menos 4 y lo mismo, x cuadrada y cúbica. Estos que acabo de poner son términos semejantes. ¿Por qué? Porque los tres tienen las mismas letras. Los tres tienen x y y. Y al mismo tiempo, todas las x tienen el mismo exponente. Todos los x, ¿qué exponente tienen? 2. Y la y, ¿qué exponente tiene? 3. Ahí está, entonces por eso son términos semejantes. Tienen la misma letra y cada letra tiene igual exponente. La x tiene 2 y la y, ¿qué tiene? 3. ¿Sí se va entendiendo? Digamos que es como la suma y resta de positivos y negativos, ¿no? Digamos, nada más que aquí deben de coincidir letras, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, aquí deben coincidir las letras. Bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos de eso, de términos semejantes. Ahora entonces copien estos dos ejemplos. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a ver reducción o agrupamiento de términos semejantes. Reducción o agrupamiento de términos semejantes. Bueno, escriban esto y vamos a pongan el siguiente ejemplo. 3x menos 5y más 7x más 8y menos 2y menos 10x, no, menos 12x, y digamos, no, aquí mejor menos 2x, sí, menos 12y. Ahí está.
Y bueno, hay otro término. Más x menos, bueno, más 3y. A ver, copien este ejemplo. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Para reducir los términos semejantes, vamos a juntar todos los que tienen x primero. Vamos a juntar todos los que tienen x y todos los que tienen y. Entonces, para hacer eso, voy a poner aquí abajo todos los que tienen x. Es decir, voy a poner aquí abajo 3x. Después, este tiene x, más 7x. Después, ¿quién otro tiene x? El menos 2x. Con todo y el signo. Con todo y el signo. Luego, más x. Todo con el signo, más x. Aunque sea positivo, pues le voy a poner más x. Ahí está, entonces para juntar estos términos semejantes, o bueno, los que son términos semejantes, primero puse aquí abajo todos los que tienen x. Bueno, empecé con x porque pues es el primero que aparece, por eso. Bueno, y también abajo voy a juntar todos los que tienen y. Menos 5y es el que aparece después. Lo voy a poner aquí. ¿Quién otro tiene y? Más 8y. Voy a juntarlo aquí abajo. Luego, menos 12y. Ay, no. Ahí está. Menos 12y. Y finalmente, ¿quién? Más 3y. Ahí está. Ya junté aquí abajo todos los que tienen y. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces ya, aquí para agrupar estos términos semejantes, pues primero junté todos los que tienen x y después todos los que tienen y. Y vamos a resolver cada operación. Es decir, vamos a averiguar cuánto es 3x más 7x menos 2x más x. Ahora entonces, para ello, vamos a juntar primero los positivos. ¿Cuánto es 3x más 7x y después más x? Bueno, entonces 3x más 7x es 10x. Y más x es 11x. Es decir, cuando esté una letra sin ningún número a su lado, en realidad tiene el número 1. Eso es lo que va a pasar. Si la letra está ahí solita, en realidad tiene el número 1. Y para juntar los términos semejantes solamente hago la operación con los números.